Muy buenas y bienvenidos a Final Fix. En este vídeo vamos a empezar a centrarnos en temas que tiene este merche que solucionarse cuanto antes, y uno de ellos es el testigo ese del ABS que ya sabemos que nos saltaba y que se mostraba en el cuadro como un fallo. Ya viene siendo, o ya puede venir siendo, digamos, de los captadores, del circuito, de algún relé, de la propia sonda de ABS o módulo de ABS, como queráis llamarlo, o de cualquier otro testigo o sensor que tenga por ahí. La verdad es que el nivel de líquido de frenos veo que está entre el máximo y el mínimo. Las pastillas están algo desgastadas y los discos están bastante mal, es decir, ya están casi para cambiar, así que no me preocupo porque estén entre medio del máximo y el mínimo, pero sí me preocupo por el color y por cómo están. Y la verdad es que pese a que está bastante pasadito el tema del líquido, tampoco lo veo con trozos de cosas flotando como he visto en algunos coches muy viejos, así que tampoco veo que esté mal del todo. Aparte, el coche frena muy bien, así que creo que por ahí no va a venir el fallo, pero de todas formas luego lo miraremos. Otro de los puntos flacos de este cochecillo era que la correa chirría muchísimo cuando arrancamos, pero en cuanto pasan unos segundos desaparece ese chirrido, y esto podría ser pues bien porque una polea está mal, un cojonete está mal, o el tensor, por ejemplo, está destensando la polea, digamos, o no la deja tensada del todo, o porque la misma polea está mal, la correa, digamos, está mal. Pero sí que he visto que en esta polea de aquí, que es la del compresor del aire acondicionado, parece que hay como una pequeña mueca, digamos, en las ranuras, y eso sí podría ser el causante de ese ruido, sobre todo al principio, o tal vez no, y eso no tenga nada que ver. Así que dejadme en los comentarios qué opináis vosotros, pero yo, digamos, no he visto nada fuera de lo común, ni he visto nada con juego, ni similar, así que o bien es que la correa ya está muy mal, aunque no lo parece, o bien es porque el tensor no está funcionando bien, o cosas similares. Otra de las cosas que estoy viendo en este coche es que tenía una pérdida de líquido refrigerante, y a lo mejor esa era la razón por la cual nos encontramos el coche cuando lo trajimos bajo de líquido refrigerante, y esto sí que es bastante grave, al menos para mí. Esto sí que es algo que quiero revisar cuanto antes, ya que al final que la correa me chirríe un poquito cuando enciendo el coche, pues hombre, me molesta, pero no es algo que me quite el sueño. Pero que el coche me esté perdiendo líquido refrigerante sí me preocupa bastante, y en ningún caso quiero tener un problema de bomba de agua o un problema en alguno de los tubos y que me acabe reventando un tubo similar y me acabe quedando sin agua y tirado por ahí en medio de la carretera, ya que de ninguna manera quiero que eso pase, y sobre todo porque queremos preparar cuanto antes el coche para pasar la ITV antes de seguir haciéndole cualquier otra cosa, ya que, como sabéis, si estáis en España, y si no estáis en España, pues aquí en España tenemos una inspección técnica de vehículos que puede ser bien cada 4 años, bien cada 2, o bien cada año, o bien incluso cada 6 meses, dependiendo del tipo de vehículo que tengamos y la edad que tenga. Y en este caso este vehículo debe de pasar inspección cada año y lleva 2 años sin pasarla, así que me interesa cuanto antes tenerla ya pasada, con su seguro puesto, digamos, al día, y así tener totalmente legal el coche y no tener que tener preocupaciones de ningún tipo con esos temas. Como veis, yo no veo del todo ninguna pérdida grave, es decir, al final es un pequeño goteo que debe de ser o bien de alguna junta o de algún tubo de esto de refrigerante que esté un poco mal apretado, o que incluso aquí, que es la tapa del termostato, que el termostato esté un poco pillado o similar y ejerza más presión, en esa zona, y a lo mejor ese sea el causante de la pérdida. Pero lo que sí que acabé viendo, aunque en cámara no puedo mostrarlo 100%, ya que es muy difícil poder mostrarlo, es que perdía por esa zonita de ahí. Tal y como nos suponía, pese a estar muy lleno de porquería y suciedad acumulada con el paso del tiempo, el digamos el nivel del depósito de líquido de freno no parece estar mal del todo, así que me voy moviendo ya hacia los captadores de las ruedas delanteras, que son estos conectores que tenemos aquí en las aletas, uno en la izquierda, otro en la derecha, y que si luego más tarde vamos siguiendo por donde va, digamos, ese cablecito, acabamos en el captador del ABS de cada disco de freno o de cada buje de cada rueda, así que vamos a comprobarlos 100%. Como veis, ya desde fuera se ven que están bastante sucios, así que vamos a mirarlos.
Tal y como ya me temía, ahora sí que tenemos una posible causa del problema, y es que los captadores están totalmente llenos de virutillas de hierro y de limaduras de metal. Supongo que porque con el paso de los años se han ido llenando y jamás se han limpiado, ya que es lo que me da la impresión al ver cómo están. Y esto supongo que funcionará, ya que no lo sé al 100%, si quieres dejarme en los comentarios me lo puedes decir. Supongo que funcionará parecido al cuentavueltas de una bicicleta, como si fuese, digamos, pues un cuentakilómetros de una bicicleta, que lleva un pequeño imán y un marcador o otra zona en la cual se van contando las vueltas del buje, y de esa forma se puede saber si esa rueda está girando más o menos. Me imagino que funciona de esa forma, igual me estoy equivocando, como digo no lo sé a ciencia cierta, pero si funciona de esa forma, el hecho de que esté lleno de virutillas de hierro seguro que no le beneficia en nada, así que esperemos que simplemente con este paso hayamos solucionado el tema ese del testigo de la luz del ABS, que como sabéis es imposible pasar la ITV si tenemos un testigo de luz de ABS o de airbag o similar encendido, aparte de que es peligroso puesto que si está el testigo encendido no tenemos ABS en esos momentos, y por supuesto queremos tener ABS y queremos circular con todas las seguridades del coche, ya que para eso están. Como veis también pues me dedico a limpiar un poquito, y ahora vamos a pasar un poquito el compresor por todo el motor, ya que tampoco quiero dejar esto como una patena de momento. Y es que yo no soy ningún profesional y entiendo mucho de radiadores, pero me imagino que si están tan llenos de polvo no deben de funcionar del todo muy bien. Así que ahora el siguiente paso que vamos a hacer va a ser empezar a vaciar todo el líquido refrigerante para ver esa fuga si la podemos arreglar, y de paso para limpiar un poco el líquido de todo el sistema de refrigerante, aunque ya quiero recalcar que no me voy a poner a desmontar ni el vaso expansor, ni quitar el radiador, etcétera, ya que al final por mucho que enjuaguemos siempre nos va a quedar suciedad en el bloque motor, y para poder limpiarlo 100% y de una forma efectiva habría que llevarlo a un taller especializado en limpiezas de este tipo, que conecte una máquina que hay y que te lo deja entonces sí que bien limpio, puesto que también se utilizan unos productos específicos para poder limpiar ese sistema refrigerante. Yo simplemente me voy a limitar de momento, como digo, a vaciarlo para poder proseguir desmontando esa piececita de plástico que hay encima del termostato y así poder ver cómo está todo eso, pero ya estáis viendo que el agua sale totalmente oxidada. Details will be given about what to do, when to do it, and how. Budget worth $1,000 a day. Contact us today or see your travel agent. Boy, have we got a vacation for you. Y no me esperaba menos de que todo estuviese súper sucio, ya que se venía a venir de que ese sistema de refrigerante no se había limpiado nunca, seguramente, y aparte de que el refrigerante llevaba ahí bastante tiempo, ya que como estoy viendo tiene pozos por todos sitios. Ahora, si os fijáis, me voy a dedicar a limpiar todo para poder aplicar pasta de juntas.
Y ya como estáis viendo, a la hora de aplicar pasta de juntas, lo primero que yo hago es limpiar bien las superficies, tanto de un lado como del otro de las piezas, para que así la pasta adhiera bien y aparte para que no haya suciedad ni nada similar, le soplo un poquito. Pues eso, para evitar que hayan virutas o similares que puedan entorpecer o crear poros. Y luego simplemente voy esparciendo esa pasta de juntas sin dejarme ningún hueco donde no haya echado, ya que puede generar poros. Y aparte también rodeo las zonas de los tornillos, aunque no sería estrictamente necesario. Yo prefiero, digamos, hacerlo así, ya que cuando tenía motillos preparadas, la verdad es que era una cosa bastante útil de hacer, puesto que si te queda algún poro o similar, eso evitará que por el tornillo se escape el agua o fluidos, y de esa forma no tendremos que volver a desmontar y volver a hacer todo esto. También es importante recalcar que no debemos, digamos, cuando pongamos la pieza, andar moviéndola o similar, puesto que la junta puede despartirse demasiado y quedar huecos o bolsas de aire. Y aparte también es importante a la hora de echarla de que no entre dentro de la zona del circuito de refrigerante en este caso, o dentro de la zona del cilindro si fuera un cilindro, o dentro de la zona donde estemos echando, ya que luego puede crear pues obturaciones, obstrucciones o como se diga esa palabra, que lo que hace es que luego taponará todo el sistema y al final tendremos un problema bastante grave. Después de eso, únicamente yo en mi caso lo que hago es limpiar un poco el exceso de pasta de juntas, aunque lo podéis hacer después de apretar, y después aprieto y vuelvo a limpiar el exceso de pasta de juntas. Yo lo hago así porque quiero que se vea bien en el vídeo, aunque la manera correcta o la manera que a mí me gusta hacer todo este tema es, digamos, primero apretar bien y después ya limpio, ya que de esa forma me aseguro de que no quede ninguna parte sin pasta de juntas y de que todo quede, digamos, totalmente bien cerrado y sellado, ya que al final es lo que estamos buscando. Y ya con todo montado, como habéis visto, me he dedicado a limpiar un poquito todas esas piezas de plásticos y tubos que quedaban bastante pena de tanto tiempo estar ahí acumulando polvo, y la verdad es que se ven bastante mejor que antes. Ahora lo que voy a hacer, el siguiente paso, digamos, es empezar a llenar con agua destilada todo el sistema de refrigerante. Y lo que haremos será ir llenándolo, poner el motor en marcha un ratito, luego después vaciarlo, volver a llenarlo, volver un ratito a poner el motor en marcha, luego vaciarlo y así consecutivamente hasta que veamos que el agua, en este caso destilada, aunque bueno, el agua del circuito refrigerante empieza a salir cada vez más limpia. Quiero recalcar que no quiero que el agua salga totalmente transparente, ya que sé que eso me iba a costar demasiado y mucho menos sin utilizar ningún tipo de aditivo. Aparte de que, como ya he dicho hace un ratito, pues si lo llevamos a un taller especializado, esto nos lo hacen en una tarde, en un ratito, y nos queda mucho mejor que si lo hacemos en casa. También quiero recordar que toda este agua que sacamos así de color ocre no podemos tirarla ni al váter ni a la tierra ni similar, sino que tenemos que ponerla en garrafas adecuadas y llevarlas al punto limpio o a un lugar de reciclaje o taller que nos lo pueda reciclar, ya que el hecho de que estemos en nuestro hobby no significa que tengamos que hacer las cosas malamente. Como veis, después de 4 o 5 veces el agua sale bastante limpia, aunque no sale del todo limpia, ya que eso era algo normal y que me esperaba, puesto que para empezar el vaso expansor, digamos, tampoco está 100% limpio, pero bueno, a mí ya me sirve, puesto que, como veis, la primera vez salió de este color y la segunda de aquel otro, que parece que sea casi mayonesa, y os aseguro de que aceite del motor no era.
Como veis, por último paso, lo que ya hago es echar un poco de refrigerante, volver a abrir ese taponcito sin arrancar el motor. Recuerda que si no tiene el motor bastante líquido refrigerante no debes arrancarlo, aunque se podría teóricamente sin ningún problema, pero mejor no arriesgar a que rompamos alguna cosa o por ejemplo nos llevemos esa bomba de agua, que es algo que no queremos. Y como decía, pues simplemente lo vacío por última vez y luego ya pongo el taponcito y relleno completamente ese depósito del vaso expansor y con ello todo el líquido refrigerante. Quiero decir también que es importante que tengamos la calefacción puesta en modo de calor para que así también tengamos abierto ese circuito que va hacia el radiador interior, que nos interesa tener también bastante limpio. Por último, como veis, lo que hago es rellenar todo, bombear bien con las manos en los tubos y cuando veo que no queda casi aire, enciendo el motor y dejo destapado el vaso expansor. Esto hay mucha gente que lo hace de otra forma, hay mucha gente que lo que hace es rellenar el líquido refrigerante y dejar cerrado ese vaso expansor para luego más tarde volver a abrirlo cuando el coche empieza a calentarse y así que libere todo el aire, aunque es una práctica que a mí no me acaba de convencer demasiado, puesto que corres el riesgo de que quede alguna bolsa de aire por ahí que no pueda escapar de su sitio y entonces la bomba de refrigerante acabe funcionando en vacío y se acabe quemando, puesto que es algo que puede ocurrir. A mí en los coches no me ha pasado nunca, puesto que tampoco he toqueteado tantos coches, pero en las motillos más pequeñas, en motor Minarelli, me ha llegado a pasar y no es algo que yo quiero que yo quiera que me pase, digamos. Y ya como estáis pudiendo ver en pantalla, no se ve ningún leak, ningún flujo, ningún, digamos, escape de líquido refrigerante o similar. Y como veis también por aquí abajo en el tapón del radiador tampoco se ve ninguna fuga. Esto es importante puesto que a veces puede quedar algo flojo, sobre todo cuando hemos empezado a toquetear y sobre todo cuando empieza a coger temperatura ese motor, que puede hacer que empiecen a haber pérdidas o fugas por donde antes no las habían, sobre todo también. Y perdón por decir tantas veces sobre todo, pero es que es la realidad. Digamos, en motores con tantos años y en motores en los cuales a lo mejor pues no se le ha hecho el mantenimiento adecuado durante X tiempo. Ya como estáis también viendo, el vaso expansor tiene líquido por encima de la marca del máximo y esto es porque cuando el motor se calienta ese líquido sube 1 centímetro según manual, así que es correcto. Lo que tenemos que hacer es en frío dejarlo en la marca y luego cuando él calienta sube ese centímetro y es totalmente normal según manual de Mercedes. También aproveché para el día siguiente poner, digamos, el motor a funcionar, aunque creo que estáis viendo ahí algún pequeño spoiler en el lado derecho del morrito, pero eso lo veréis en las próximas semanas. Lo puse a funcionar para ver si el electroorientador funcionaba y efectivamente funcionaba perfectamente y la luz de airbag no se encendía, aunque me he dado cuenta que a veces, sobre todo cuando aceleras así bruscamente o similar, parpadea un poco y no sé si eso es normal o es que al final el tema del airbag va a ser porque tiene más fallos. ¿Vosotros qué opináis? ¿Es que tiene más fallos? ¿Es normal? ¿O es que hay ahí algún problema, digamos, que no soy capaz de encontrar? En fin, en cualquier caso, el coche suena bastante bien y va fenomenal, así que espero que os haya gustado. Ya sabéis, nos vemos la semana que viene. Un saludito y venga, hasta luego.